Bueno, entonces yo quiero que levanten la mano en el auditorio los que son anestesiólogos, los residentes de anestesia o... Anestesiólogos o residentes de anestesia. Ok, y hay ginecólogos aquí. El doctor nomás. Usted es el ginecólogo aquí de la sala, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar, nos hemos cansado de decir que hay que trabajar en equipo. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se apersone de lo que yo les voy a ir contando de este caso clínico para que lo intentemos resolver entre todos desde la perspectiva del trabajo en equipo, del manejo planeado y del trabajo interdisciplinario. Entonces, sin más preámbulos, usted está en cirugía y le dicen, doctor, vea, para mañana hay una mujer de 29 años, es su cuarto embarazo, tiene 2 cesáreas previas y un aborto previo al cual le hicieron un legrado. Tiene 35 semanas y parece que ella viene remitida de Soledad Atlántico porque uno de los radiólogos le dice que ella tiene una placenta previa total y que él cree que ella puede tener un acretismo. En el control prenatal no habían detectado nada más, hay un dato importante y es que tiene 10,2 de hemoglobina. Esa paciente viene remitida, yo creo que mañana la van a desembarazar. 4 embarazos, 2 cesáreas previas, placenta previa total y un curetaje. Ya el doctor me mencionó con suficiente ilustración que tener cicatrices uterinas más una placenta previa total en el embarazo actual es una incidencia alta de posibilidad de acretismo. Entonces, se la mandan al doctor y el doctor, que es un especialista en ecografía porque es perinatólogo, hace una ecografía y este es el reporte de la ecografía, este es el reporte real tomado de la ecografía. Se utiliza Doppler color y Power Doppler, en donde se evalúa la superficie placentaria y se encuentra un acretismo placentario. El doctor se compromete con el diagnóstico de percretismo placentario, él cree que tiene compromiso de la pared inferior y lateral derecha de la vejiga. La interfase con el músculo uterino está perdida, él por vía transvaginal observa que hay compromiso vesical y la placenta presenta múltiples zonas anecoicas similares al queso suizo. Es decir, ya sabemos que por ecografía y Doppler color de una persona que tiene experiencia, como él lo mencionó ahorita, esta paciente tiene un acretismo placentario con apellidos, posiblemente percretismo y posiblemente compromiso extrauterino porque parece tener compromiso de la vejiga. Aún así, queriendo hacer un diagnóstico adicional por resonancia, se solicita una resonancia. Acuerden que el doctor les mencionó ahorita que uno hacía resonancia no como diagnóstico de acretismo, sino intentando tipificar el compromiso extrauterino. Esta es la resonancia, miren, esta es la presentación fetal, esta es la cabeza y esta es la placenta, ¿cierto? Y esta es la vejiga. Toda la placenta es anterior, incluso tiene un componente posterior. Y ustedes empiezan a notar aquí en estas proyecciones que efectivamente la placenta parece meterse a la vejiga, ¿cierto? Esta es toda la placenta, que debe ser anterior, y ustedes ven que tiene una pérdida de todo el borde anterior de la vejiga y que efectivamente esa placenta se mete en la vejiga. Véala ahí. Esta es la lectura del Instituto de Tecnología Médica, que es uno de los sitios con más experiencia en resonancia magnética nuclear que hay en Medellín. Placenta previa total anterior que ocluye el orificio cervical interno, comprometiendo la región miometrial en el segmento uterino inferior y se extiende el orificio cervical. Al hacer cortes de resonancia, y esto no lo mencionó el doctor, cortes de resonancia con la vejiga llena, con la vejiga con líquido, se observa compromiso de la pared posterior de la vejiga y posible compromiso interno, compromiso del parametrio derecho y no es claro si hay compromiso del ureter del mismo lado. Entonces, como conclusión, placenta previa total anterior, placenta acreta tipo percretismo placentario con compromiso miometrial extrauterino, con compromiso de parametrios, vejiga y ureter derecho. Entonces, el doctor anestesiólogo que está encargado, ¿qué propone para hacer esta cirugía? A, cambiar de turno. B, remitir la paciente a otra institución. La primera pregunta que yo le hago a alguno de ustedes, quien quiera, es: ¿dónde usted trabaja, usted cree que está preparado para este caso? ¿Quiénes me pueden decir que sí? Ustedes sí. Usted también, doctora. Doctor, ¿usted en su institución está preparado para abordar este caso? Desde hace 20 días sí. Desde hace 20 días sí. O sea, sí. Bueno, ¿qué necesitamos de especial en este caso? ¿Cuál sería el plan de ustedes, los anestesiólogos? ¿Quién me quiere decir?
reservar, esta paciente tiene 10,2 de hemoglobina, bueno, reservar sangre. Yo creo que la primera pregunta es, doctor, ginecólogo, ¿usted qué le va a hacer a esta paciente? Entonces, doctor, ¿usted qué le haría a esta paciente? Bueno, ¿cuántas semanas tiene? 35. 35, o sea, es una paciente que hay que desembarazarla ya. Ya. Obviamente ya es mañana, vamos a cumplir toda la lista de chequeo epidemiológica y de estructura y de recursos humanos. Hay que contactar al urólogo. Sangre hay que contactar al urólogo, cistoscopio listo, que vaya preparado para el tema de cateterizar uréteres, que vaya el cirujano pélvico experto, oncólogo, cirujano de trauma. Bueno, en nuestro hospital no tenemos radiología intervencionista, pero si en nuestra institución lo tenemos, podríamos tenerlo, digamos, contactado o hacerlo interconsultante del caso para que él considerara la necesidad o no de hacerlo. Programarla temprano con nuestro mejor, digamos, obstetra. En nuestro hospital hoy en día tenemos, valga la cuña para el doctor Eduardo Otero Melo, una persona que trabaja en nuestra institución, es la persona que lidera este tipo de situaciones en los quirófanos, y él nos acompaña en todas las situaciones donde es programado. Digamos que eso sería... Bueno, ¿algún anestesiólogo que se quiera comprometer? Haga de cuenta que yo soy la enfermera jefe de cirugía. Entonces, dígame qué le tengo listo para esta paciente a las 7 de la mañana, doctor o doctora. ¿Quién se quiera personar? Otro anestesiólogo, me parece muy bien. ¿Vamos a montar este paciente o vamos a hacer esta cirugía con 2 anestesiólogos? Ustedes son muy tímidos por lo que veo. ¿Quién quiere darle anestesia regional a esta paciente y por qué? ¿O quién quiere darle anestesia general y por qué? Te voy a decir algo, porque acabamos de tener un caso hace 2 días en el Guiñón Sos. Mario no estaba el doctor Eduardo Otero y yo tampoco. Yo dije que para darle una regional y el doctor Otero dijo, no, nos vamos con general porque la infección es grandísima. De hecho, pues supra e infraumbilical. Entonces, él decía que con regional no era así, tan amplio. Entonces, bueno, listo, nos vamos con general. Okay. Pero la bebé, planchada. Okay. Doctor. Yo pienso que todo depende del planteamiento del cirujano. Solamente van a sacar por esta, hay un riesgo de que haya sacado y hay podría intentar hacer algo regional solo para evitar, pero sabes que siempre estamos puestos a la posición central posible. O sea, es muy importante una cosa. La primera pregunta puntual de uno como anestesiólogo es lo que usted acaba de decir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el doctor me dice, yo creo que esa paciente vamos a cesar esterectomía de una vez y urología, cateterizo ureteres y vamos a mirar qué tanto compromiso vesical tiene para mirar si hay que hacer una cirugía mayor en la parte vesical. La otra cosa que usted propone es, ¿será que esta paciente se beneficia de poner los catéteres intraarteriales? Que ahorita vamos a discutir eso. Y vamos a hacer, simplemente sacar el bebé por el fondo, colocamos los catéteres y vamos haciendo la esterectomía controlando el sangrado. Todo eso depende, ¿cierto? El tema es el siguiente. Esta es una historia de acretismo placentario que es, digamos, como el extremo más grande en el tema grande del acretismo. ¿Y es cuál? Recuerden que según la invasión miometrial y el compromiso extrauterino, eso nos hace predicción de que la cirugía va a ser más compleja y posiblemente va a sangrar más. Entonces no es lo mismo que a mí me digan que la paciente es predesarrollada una vez y que tiene acretismo, a que me digan que tiene 3 cicatrices uterinas, que tiene una placenta previa total y que además la placenta se sale del útero y se mete a la vejiga y al ureter. ¿Por qué? Porque yo supongo que esta cirugía va a ser inmensamente grande y posiblemente el sangrado va a ser mucho mayor. Entonces, la primera pregunta es el doctor, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a suponer que aquí lo que van a hacer es histerectomía obstétrica, o sea, cesárea, más histerectomía con la placenta in situ y una verificación del compromiso vesical y posible cistectomía parcial. Entonces digamos que ese es el plan. Sí, cistoscopia, ya en sí que les muestro. Entonces, eso es lo que yo les decía, las preguntas básicas. Ya acabamos de decir, ¿cómo hicimos el diagnóstico? Ya lo vimos. ¿Se puede operar donde yo trabajo? Si yo no tengo un suficiente, o sea, yo tengo una unidad transfusional en la que mantienen una unidad de glóbulos rojos o negativos y de vez en cuando 1 o 2
de plasma, posiblemente ese no sea el sitio para hacer este paciente, ¿cierto? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer el doctor? Entonces, vamos a mirar específicamente. ¿Cómo es el compromiso de la vejiga en estos temas? Cuando uno tiene placenta percreta que se mete a la vejiga, recuerden que hay una posibilidad muy alta de lesiones ureterales y de lesiones vesicales. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? La presencia de compromiso vesical hace que haya un sangrado incontrolable mientras que se intenta reparar la vejiga. Porque cuando el doctor va a hacer histerectomía, cesárea histerectomía, sin compromiso vesical, él hace una incisión grande, hace una incisión en el fondo del útero, saca el bebé e inmediatamente se va pinza a pinza y se va yendo y saca el útero. No sé si a usted le gusta más hacer histerectomías totales o subtotales, eso depende de la condición de la paciente, pero si uno sabe que la vejiga está invadida, posiblemente la cirugía se va a demorar más y se ha demostrado que sangra mucho más. Enseguida vamos a hablar de este concepto anatómico de la placenta. Y este es un concepto anatómico que me parece que es muy importante para definir si el paciente se beneficia de ponerle unos catéteres de radiología intervencionista o no. Vea, estos se llaman los segmentos S1 y S2, que son dos conceptos anatómicos de dónde está localizada la placenta. Cuando las placentas están de aquí para arriba, o sea, del segmento S1 para arriba, esos segmentos generalmente tienen la afluencia vascular originada en las arterias hipogástricas. Ustedes saben que la arteria hipogástrica es la rama de la arteria ilíaca, pues interna. Cuando la placenta está por debajo, comprometiendo el orificio cervical interno o incluso se vuelve posterior, el origen de esos vasos ya no solamente es de las arterias hipogástricas, sino que puede ser de otro tipo de vasos. Vasos vaginales, vasos vesicales, vasos de otro tipo. ¿Cierto? Entonces, el doctor decía ahorita, cistoscopia. El urólogo hace una cistoscopia para mirar si efectivamente esa paciente tiene un compromiso tan importante. Mire la cistoscopia de esa señora. Usted ve que la placenta se mete al interior de la vejiga. Es decir, hay casi seguridad de que esa señora tiene la placenta metida dentro de la vejiga. Es decir, la cirugía va a ser más difícil. Entonces aquí tenemos la señora a la que le estamos poniendo unos catéteres WJ dentro de ambos ureteres. ¿Para qué? Para que mientras que el doctor va haciendo la disección y va mirando, cuando va sacando el útero, toque los dos catéteres ahí y sepa que no se va a meter allá porque rompe los ureteres. Y si en caso de romperlos, que queden cateterizados de una vez, porque una ruptura ureteral es una cosa muy, muy grave. ¿Quién de ustedes se compromete a darle a esta paciente anestesia regional? ¿Quién diría, ya conociendo todo esto, conociendo que tiene compromiso vesical y sabiendo que esto va a ser muy grande, quién diría, yo le pongo una raquidia, o yo le pongo un catéter epidural y le doy epidural? ¿Quién le gustaría hacer esta paciente con regional? Anestesia combinada es epidural espinal. Epidural y general. Bueno, la experiencia que yo he tenido en tantos años haciendo anestesia obstétrica, depende del escenario, ¿no? Como decía la doctora Patricia, uno se ponga de acuerdo con el cirujano. Bueno, si tú ves que te va a limitar a sacar el bebé, de pronto hacer la histerectomía, bueno, se puede ir hasta una epidural, o una regional, que ha epidural. La prueba está, a veces uno hace una cesárea normal y termina en histerectomía, candidatura de hipogástrica y toda la cuestión, la manejan con epidural, ¿verdad? Pues manteniéndose la paciente. O si tú ves que va a ser muy dramática la cirugía y la paciente está ansiosa, angustiada, ahí me voy con general. Ahora, he optado por esto en muchas ocasiones. Le pongo un catéter epidural a la paciente, le hago una epidural circulada, saca al bebé, pero no es tan rápido que una vez la que le hago general. He hecho eso también, pues. O sea, no depende del momento que esté viviendo. Bueno, entonces, no hay una receta, no hay una fórmula que sea absolutamente radical. Hay que pensar en varias cosas. La primera es, vamos a pensar que uno de esta paciente la hace con anestesia regional, que le pone una raquidia, que le pone un catéter epidural y le da anestesia epidural. Si yo asumo que el sangrado de esta cirugía va a ser muy profuso y muy grande, y me tengo que convertir a anestesia general, recuerden que me voy a convertir a anestesia general en una paciente que ya está sangrando y que previamente le suprimí ya todo el simpático con la anestesia regional. Es decir, posiblemente voy a tener un paciente más difícil de manejar desde el punto de vista hemodinámico porque me va a tocar usar vasopresores más rápido. Esa es la primera consideración que es importante. La segunda es que a veces los doctores ginecólogos le manifiestan a uno y le dicen, vea, uno empieza a hacer esta cirugía con regional. Empieza muy diferente, el urólogo mete la mano, el otro ayudante que también es cirujano mete la mano, el otro también, la paciente se empieza a quejar, le empieza a doler, se mete el intestino allá y no tienen condiciones óptimas quirúrgicas cuando están bajo anestesia regional. Entonces,
Yo creo que hay una cosa que es importante y hay unas publicaciones recientes, ahorita posiblemente le muestro la más reciente y es, empiece como usted considere, porque esto es un arte, esto realmente no es una receta de cocina, pero tenga claro que cuando se tiene que convertir, conviértase. No le ponga al paciente 2 de midazolam, 3 de propofol, 50 de ketamina, 2 de fentanil y se va yendo en el tiempo, el doctor no puede operar con condiciones óptimas y a la paciente le está doliendo, ¿cierto? Entonces usted arranca con regional porque usted está convencido que la paciente se puede hacer con regional, pero definitivamente a mitad de cirugía usted tiene que convertir, conviértase con todas de la ley, intube su paciente, dele condiciones hemodinámicas estables para evitar que la paciente se vaya a poner con dolor intraoperatorio. La otra cosa es que usted sabe que va a sacar alrededor de 3 litros y le van a sacar el otro. Entonces ya usted decide si va a entrar con una conductiva o no. Y si va a entrar con una conductiva y le va a poner una epidural, acuérdese que si usted le deja un catéter epidural para poder extender la cirugía, luego le tiene que sacar ese catéter a una paciente que posiblemente va a tener un infarto. Entonces, ¿cómo se lo va a hacer? Pero, ¿cuánto tiempo va a estar coagulopática? Miren, que uses el micrófono que están filmando, que uses el micrófono. Que Claro, pero ¿cuándo se va a reponer la paciente? ¿En 24 horas? ¿Y si voy para una relaparotomía y la paciente se va a poner coagulopática? Ya vimos en las series que la posibilidad de coagulopatía es alta, ¿sí? Que de pronto la tengo que volver a operar. Le va a dar analgesia posoperatoria, pero si va a estar intubada en una unidad de cuidado intensivo con una infusión de fentanil y de midazolam, pues posiblemente ese no sea el problema en este momento, ¿cierto? Exacto. No, simplemente que hay que pensar que pueden pasar todas estas cosas. O sea, a nosotros ya nos pasó, la paciente que se quedaba con el catéter epidural y uno al segundo día yo qué hago y al tercer día yo qué hago y al cuarto día yo qué hago con ese catéter adentro. O sea, no, eso simplemente son consideraciones. O sea, hay que tener en cuenta que si yo dejo un catéter epidural y mi paciente tiene un sangrado profuso y se pone severamente coagulopática, tenemos una razón más para preocuparnos. Un catéter epidural que está allá en una paciente coagulopática. Puede que en la pasada de camilla le arranquen el catéter con 3,2 DNR, puede pasar, ¿cierto? Es simplemente una consideración adicional, no es una receta de cocina, yo ya lo había mencionado. Doctor. Otra cosa es el tiempo, ¿no? Sabemos que esta cirugía va a ser larga. Esta paciente no va a avanzar todo el tiempo, siempre va a haber anorexia, a sedarla más y a sedarla, porque una vez entonces, ¿para qué nos hacemos tantos problemas que tenemos de por sí un problema grave? Doctor. Usted le quiere poner una racha, por ejemplo, para que le hagan la cistoscopia, ¿cierto? Para que le pongan unos balones, pero más bien una racha. Pues, por ejemplo, usted le puede poner que el doctor quiere dar la anestesia conductiva, mostrarle al bebé porque la familia está enloquecida por ver el bebé cuando nazca y luego a la anestesia general, pero temprano, no cuando lleve 3 litros de sangre perdidos. Sí, tenemos hay una situación en este caso por corto y es cuánto tiempo se va a demorar el ginecólogo obstetra en sacar el producto inicialmente. Y en una anestesia general hay más complicaciones para el neonato con la anestesia general que con una regional. También tenemos que tener en cuenta la vida del bebé. Aquí estamos pensando en este momento, hasta este momento estamos pensando solamente en la materna, ni en lo que está al bebé. Y en la anestesia general, mientras yo le coloco el bloqueante, voy a esperar a que saquen al bebé para colocar un bloqueante neuromuscular, que es una técnica también utilizada, ¿cierto? ¿Cuánto se va a demorar el tiempo con esa placenta que está anterior, ¿cierto? Sí. La concepto está anterior y es una placenta agrega que en algunos segmentos está perfecta. Sí. No sabemos cuánto se va a demorar sacando el producto. Sí, pero si usted va a dar anestesia general, usted toma en cuenta todas las consideraciones. ¿Qué utilizo yo? Que no me deteriore el paso trasplacentario de los medicamentos para evitar que el bebé salga con depresión respiratoria, por ejemplo. ¿Cuál anestesia produce más efecto perjudicial en el bebé? La anestesia general, justo de todo. Ya después que sacan al bebé, ya ahí se cambia el escenario.
Sí, no, por eso, pero cuando usted va a dar anestesia general, usted tiene que tener esa consideración, es muy importante. ¿Cómo doy anestesia general yo para una anestesia? Para una cesárea, bajo anestesia general, pensando en que el bebé nazca bien. ¿Usted qué usa? Usted ya sabe qué debe usar. Usted sabe qué tiene paso trasplacentario y qué no tiene paso trasplacentario. Y qué puede afectar el despertar del bebé. Pues esas son consideraciones que usted tiene que tener siempre que hace una u otra cosa. Obviamente usted tiene toda la razón. Estamos pensando en la mamá y en el bebé, en ambas cosas. Estamos absolutamente pensando en ambas cosas. La otra pregunta, doctor, bien pueda. Es importante lo que dice la doctora. Fíjate, yo me inclino por esta de epidural y después la general, cuando la madre es conocida. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una clínica universitaria, la Rafa del Campo, 18 años, en una clínica privada de obstetricia nada más, pero era un punto de referencia de pacientes de alto riesgo obstétrico. Teníamos un personal, como el doctor que mencionó, el doctor Otero acá, un oncólogo ahí permanente, que maneja pelvis, cirujanos muy hábiles, que te pueden hacer una cesárea, una histerectomía muy rápido, ¿entiendes? Entonces todas esas cosas las tiene uno mucho en cuenta, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ya yo esto, ahora sí nos vamos con esto. Pero no salió uno con la idea de que no, esto enseguida no puedo generar, la invado por aquí, no, o sea, hay que individualizar. Absolutamente, y eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? Yo creo que eso es más o menos como la conclusión. Solo otra cosa, yo preferiría, sigo sosteniendo mi posición muy fuerte, preferiría una anestesia combinada, sea EPI o sea raquidia más general. De una vez estoy asegurando mi vía aérea, que por cierto tengo ciertas complicaciones en una paciente embarazada. Voy a contar una vía aérea difícil, supuestamente, en un momento de estrés con un sangrado, para intervenir esa vía aérea, prefiero asegurar la entrada, ponerle una raquidia, asegurar la vía aérea, darle dosis más bajo que me lo permite con una raquidia, y así preservo tanto la situación de la madre como la situación del niño. Y tengo mi paciente asegurada. Eso me parece también una muy buena opción, ¿cierto? Es digamos igual de válido lo que el doctor dice a colocarle epidural, sacar el bebé y darle general. En cuanto a monitoría, ¿ustedes cómo empezarían esta cirugía? ¿Qué le pondrían? ¿2 venas, una sola vena, un central, una línea? Una buena vena. 2 venas buenas. ¿Alguien le pondría un central? Entonces está claro que es una paciente completa que va a tener digamos final. Entonces, esa paciente lógicamente hay que cumplir toda la lista de chequeo, pero esa paciente yo pienso que debe ir con una línea arterial y debe ir con un introductor en la yugular interna con su equipo de transfusión masiva y darle anestesia general. Yo pienso que uno de los principios básicos de la práctica de la anestesia es tener todo previsto. Yo no voy a ponerse, pienso yo, con una anestesia epidural, después una anestesia general. Pienso que desde el inicio tienen que entrar con una anestesia general, con la paciente bien monitorizada, con todos los elementos a la mano, y que el obstetra saque rápido el bebé y después que se haga lo que tenga que hacer. Pero tienen el control de la situación. Estoy de acuerdo con usted. Si a mí me preguntan, yo conocí este caso y les voy a mostrar en qué terminó. Nosotros después asumimos, cuando tenemos acretinos planetarios tan graves, nosotros no volvimos a poner ni catéteres epidurales, ni volvimos a dar regionales desde el principio, nosotros. Pero en una discusión de estas, como el doctor bien claro lo dice, es imposible dar una receta para que la gente diga, no, es que allá dijeron que era con general y no se puede regional. No. Yo creo que como mencionamos ahorita, esto es un arte, la anestesia, hay gente que tiene muchísima experiencia, muchos años de experiencia, que le ha tocado batallar, y usted bien lo decía, no es lo mismo X cirujano que Y cirujano que es muy hábil, ¿cierto? Ahora, se han muerto pacientes en el quirófano con los cirujanos más hábiles del mundo. Entonces, por eso todo hay que individualizarlo, hay que mirar muy bien a esos pacientes. Pero yo particularmente soy de ese pensar. Un catéter yugular interno introductor de Swan o Certofix, una cosa que de una gran cantidad de volumen, 2 venas periféricas, una línea arterial y anestesia general. Ese es mi concepto, con una paciente así. 2 cosas importantes de la anatomía de los vasos que irrigan el útero. Esta es la aorta, esta es la arteria ilíaca común y esta es la arteria ilíaca interna. Y aquí salen las ramas de la arteria uterina, que son las que van a la suplencia arterial del útero. No, una cosita simplemente del bebé. Nosotros vivimos la época del fentanil y luego la época del fentanil y la angustia de los pediatras por el bebé deprimido. Y
y simplemente nosotros lo que hacemos es que damos anestesia, hacemos la inducción, pues, que el propropol y el remifentanil, ¿sí? Y le pedimos al pediatra que no intuba al bebé, que se espere un momentito. Y nosotros lo que vemos, como ellos van a entrar a sacar los bebés por el fondo uterino, en realidad, pues, por allá generalmente no hay invasión placentaria, porque la placenta, pues, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen es entran, sacan al bebé, rápidamente le entregan al bebé al pediatra, al neonatólogo, no alcanzan ni siquiera a intubar al niñito y rápidamente el niño respira y en realidad no hay, pues con remifentanil no hay problema. O sea, no hay problema con la pero el Ácar está deteriorado. Claro, pero rápidamente se recupera y no hay necesidad. La mayoría de Vea, el remifentanil tiene paso transplacentario disminuido, pero pasa y se metaboliza por las esterasas plasmáticas fetales. Hay disminución del Apgar al minuto, pero no hay disminución ostensible del Apgar a los 5 minutos. Si un bebé después de utilizar remifentanil, usted lo deja ventilándolo con presión positiva, después de 5 minutos sigue con depresión respiratoria, busque otra causa. Es hipoglicemia, es sepsis neonatal, es un bebé que hizo alguna otra complicación, pero no es el remifentanil. Y máxime si usted lo usa a una dosis baja. Entonces digamos que en eso uno se prepara y tiene todo el grupo, y las particularidades del grupo son: doctor neonatólogo, yo voy a usar remifentanil que tiene un paso transplacentario, ojo que al primer minuto puede que el bebé no le respire y que le haga bradicardia, pero luego el minuto 5 no es la razón, digamos, que explique eso. Cuando nosotros hacemos colocación de catéteres intravasculares, ¿qué es lo que hacemos con una paciente con atletismo placentario? Entonces, esta paciente la llevan para radiología intervencionista. El radiólogo le hace una punción. Esta es una paciente a la que se le pusieron catéter, no es la que estamos hablando. El doctor le hace una punción de la arteria femoral, obtiene sangre de la arteria femoral y sube los catéteres y se mete a la arteria hipogástrica de un lado y se mete a la arteria hipogástrica del otro lado. Y deja 2 balones que se dejan desinflados originalmente y que se van a inflar en el momento en que el doctor va a empezar a hacer la esterectomía obstétrica. Eso se llama balones profilácticos en las arterias hipogástricas. ¿Esto es mandatorio para todos los pacientes? No, no es mandatorio para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque primero, no hay radiólogo intervencionista en todos lados, y segundo, porque la literatura ha demostrado que esto no es tan beneficioso como se pensaba antes. ¿Por qué no es tan beneficioso? Esta es la publicación más reciente, que es de este mes. Balones profilácticos en las arterias hipogástricas en pacientes con atletismo placentario. Los datos estadísticos demuestran que la pérdida sanguínea no es mayor en el grupo que no tiene catéteres versus el grupo que sí tiene catéteres. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, por el sitio y la ubicación de la placenta. Si yo tengo una placenta que está localizada aquí, por debajo del segmento S1, miren toda la cantidad de lechos vasculares que dan irrigación a esa placenta. Son puros vasos que no se originan en las arterias hipogástricas. Entonces, si yo le pongo unos vasos en las hipogástricas, pero resulta que el flujo sanguíneo no proviene de las hipogástricas, pues el beneficio sobre la placenta no va a ser absoluto. Entonces, primera cosa es: ¿cuáles pacientes se benefician? Los que tengan las placentas por encima de este segmento S1, es decir, por encima de la vejiga. En esos pacientes posiblemente se beneficien. Y lo otro lo mencionó el doctor ahorita. Esto que hacemos, esto no está exento de complicaciones. Esto da pseudoaneurismas, puede dar lesiones embólicas a distancia, puede dar compromiso de arterias glúteas y compromiso de vasculopatía en los miembros inferiores, o sea que no es tan exento de complicaciones, ¿cierto? Entonces, primera cosa. Entonces, esta es nuestra paciente. Empezaron a hacer la cesárea, le dieron anestesia general, le pusieron un introductor de Swan-Ganz y le pusieron 2 venas periféricas y una línea arterial. Esta es el segmento uterino. Miren el segmento uterino donde usted originalmente haría la incisión. Usted lo que se encuentra ahí es como si fuera un alien, como si fuera un monstruo, que es una placenta que está invadiendo todo lo que ustedes ven. Entonces, uno teoriza a veces y dice: no, a mí me ha ido muy bien con algunas, pero hay pacientes que tienen cosas muy complejas. Este es el segmento uterino, aquí estaría la vejiga. Este es el segmento donde los obstetras originalmente hacen la incisión, y este sería el fondo del útero, ¿cierto? Entonces, se hace una incisión por el fondo del útero, se saca el bebé, se cierra el útero y se arranca a hacer la histerectomía obstétrica. El urólogo entra y dice que la vejiga efectivamente está comprometida, entonces abre la vejiga por la mitad, saca un segmento de vejiga y hace una neovejiga, digamos, por debajo de donde estaba la placenta, haciendo la disección
secciona el ureter del lado izquierdo, porque está muy difícil, afortunadamente estaba cateterizado, pero es una paciente que tiene una histerectomía que es muy difícil. Miren el tamaño del útero, que ahorita Patricia me decía que eso es como si fuera un ¿qué? Un ñame, ustedes conocen el ñame. Efectivamente, esto es un útero suficientemente grande. Miren el útero después de estar cerrado en el fondo con el cordón in situ, hasta que se logra hacer pues la histerectomía. Miren el útero completo, aquí hay placenta en toda la porción inferior, aquí está la incisión posterior, y efectivamente esta señora sangró toda esta vía y la otra. Entonces, dificultad severa en la hemostasia intraoperatoria, compromiso efectivamente de la pared vesical, se lesionó el ureter, se le hizo neovejiga, se le hizo histerectomía abdominal y se politransfundió. 10 unidades de glóbulos rojos, 10 unidades de plasma, 2 aféresis de plaquetas y 10 unidades de crío. Y aún así la paciente estaba con vasopresores, norepinefrina, vasopresina, se va para la unidad de cuidados intensivos, la paciente está sangrando. Rápidamente dicen, no, la paciente sigue hipovolémica, entonces ¿qué hacemos? Llevémosla a embolización arterial. Los que tenemos ese servicio, afortunadamente lo podemos hacer. Los que no lo pueden hacer, les tocará hacer manejo de control de daño, empaquetamiento y todo lo que sigue la reanimación en cuidados intensivos, reanimación hemostática, ¿cierto? Entonces esta es nuestra paciente, yo me la llevo para el servicio de radiología intervencionista, está la enfermera jefe del servicio, aquí están los hemoderivados, la bomba con norepinefrina, la bomba con vasopresina, los líquidos, y póngale plasma fresco con el agua porque la paciente está desangrándose. Hola. Sí lo hemos usado. Digamos que lo que aparece pues en el inserto del Octaplex, que es el que se consigue en Colombia, que es el concentrado protomínico que se consigue en Colombia, digamos que la contraindicación es el embarazo, pero por el paso fetal. Una vez que usted saque el bebé y está en coagulopatía severa y tenga un paciente severamente coagulopático, si usted considera, obviamente, si tiene una buena proporción de fibrinógeno, porque recuerden que los concentrados protrombínicos no funcionan sin fibrinógeno. Si usted tiene un fibrinógeno en 40, usted sabe que la protrombina es el factor 2, que convierte el fibrinógeno en fibrina. Entonces, si usted no tiene fibrinógeno, utilizar concentrados protrombínicos es posiblemente pues, una causa de falla terapéutica. Entonces, el fibrinógeno es el marcador más importante para que los concentrados protrombínicos funcionen. A la paciente le cateterizan la arteria femoral. Aquí está el radiólogo intervencionista mirando la anatomía de las arterias uterinas. Aquí se da cuenta que esta es la arteria ilíaca interna y empieza a hacer la embolización. Entonces miren, ellos embolizan ¿qué? La rama de la arteria ilíaca interna. Entonces ustedes vieron ahorita el nomograma que yo les mostré. La aorta, la ilíaca externa, la ilíaca interna, y aquí salían las uterinas, ¿cierto? En este caso ellos embolizan con metilmetacrilato y con gel foam intraarterial y cierran la arteria ilíaca de cada uno de los dos lados, buscando que el sangrado que la paciente está teniendo se disminuya por todos los vasos que se originan de ahí para abajo, entendiendo que muchos de esos pacientes tienen circulación colateral por otros lados, ahorita lo mencionamos. Esta señora afortunadamente con esto paró el sangrado y se pudo pues detener todo el caso clínico. ¿Qué hacer si uno no tiene radiólogo intervencionista y esto sigue sangrando? Entonces los doctores entran a hacer nuevamente hemostasia, a hacer empaquetamiento de la región del lecho donde sacaron el útero. Usted, doctor, yo le quiero hacer esta pregunta directamente a usted. ¿Usted con estos pacientes prefiere hacer histerectomías totales o subtotales? A ver, si técnicamente, digamos que lo que aprendimos hace muchos años es que la histerectomía poscesárea era igual, el estándar era histerectomía subtotal, ese era el estándar. Hoy en día, lo primero, lo que determina es el caso. Si yo tengo el caso donde la placenta me está invadiendo cervix, vejiga, que es lo más usual en este tipo de casos, esa paciente sí o sí debe ir a una total. Okay. Eso lo pregunto porque también muchos ginecólogos dicen que la histerectomía subtotal tiene dos ventajas, y es que técnicamente es más fácil, claro, y que en términos de la velocidad es mucho más rápido. Pero cuando ellos hacen histerectomías subtotales y los pacientes están sangrando mucho y uno los tiene como con muy buena presión, relativamente hipotensos y coagulopáticos, es el hecho que queda ahí el cervix vuelve a sangrar y frecuentemente es la causa de que el paciente lo tengamos que reintervenir en las siguientes 2 o 3 horas. Entonces uno los lleva a cuidados intensivos, sale muy bien y resulta que el intensivista le llama y le dice: no, esta paciente está más acidótica, más hipovolémica, sigue pidiendo hemoderivados, yo creo que está sangrando.
Uno la reinterviene y efectivamente el lecho que quedó del cervix sigue sangrando. Entonces, a veces es muy importante que ustedes queden muy claros en que la parte quirúrgica, de ser posible, se haga una histerectomía total. Sí, hoy en día ese concepto ha cambiado y casi que la misma evidencia de la invasión placentaria, vesical, cervical, nos obliga a hacer una... Bueno, ¿quieres que hagamos las preguntas del votador, simulador? Sí. Dale. Todos tienen el sistema de votación. Vamos a pasarle el sistema de votación para que se queden sentaditos para hacer un ejercicio con el turner point. Sí. Aquí hace más frío que en todos lados. Vamos a ver lo que aprendieron. ¿Qué no tiene? Casi Nicolás entiende. Por el Salvador de Santa hemos hecho un par de casos. La principal preocupación cuando ustedes van a Salvador de Santa el escenario de los es cuando la gente de Salvador de Santa y digamos que los hijos entonces digamos que si usted no espera Listo, todos tienen. Damos las gracias. Si se nos va el resto. No, al final. Pero ya se va. Mario, ya. Le damos las gracias, ¿no? Despídelo, se lo puede ir la gente. ¿Quién falta por sistema de votación? ¿Alguien falta por sistema de votación? Listo, pues. Bueno, entonces, ya para terminar, para que se van a almorzar, vamos a hacer 4 preguntas de hemorragia y 4 preguntas de acretismo. Ustedes saben responder en el sistema interactivo. Cuando yo les diga que van a contestar, ustedes contestan la opción con la que estén de acuerdo. Con respecto al riesgo de hemorragia posparto, todas las siguientes aseveraciones son verdaderas excepto, es decir, nos están preguntando por la falsa, ¿no? La A, el diagnóstico de abrupción de placenta más feto muerto se acompaña de coagulopatía en una proporción muy alta de los casos. B, 2/3 partes de las pacientes que desarrollan atonía uterina pueden no tener factores de riesgo. C, la carbetocina es hoy en día el medicamento de elección para probabilidades de atonía uterina en pacientes que van a cesárea electiva. D, en pacientes con diagnóstico de placenta previa total más cicatrices uterinas es mandatorio descartar acretismo placentario. Voten ahí en el sistema de votación interactivo la que consideren ustedes que es la respuesta correcta. ¿Eso vemos el resultado ya o después? Listo, ya votó todo el mundo. Sí. ¿Cuál creen que es la respuesta? La C. Yo creo que es muy, o sea, el auditorio está muy claro en eso. O sea, la carbetocina es un medicamento análogo de la oxitocina, que tiene una dosis mucho más baja, son 100 microgramos como dosis máxima. Es un medicamento muy bueno para el tratamiento de la atonía uterina y la prevención de atonía uterina en cesárea, pero en las guías nacionales no está por encima de la oxitocina, ¿cierto? O sea que la oxitocina sigue siendo el medicamento de elección. Todas las otras 3 aseveraciones son verdaderas. Bueno, muy bien, o sea, el auditorio está muy bien, 90% de éxito. Segundo, con respecto a la reanimación del choque hemorrágico, que fue lo que dijo la doctora María Virginia en su conferencia, todo lo siguiente es falso, excepto. Entonces, la primera, hay suficiente evidencia de que la reanimación con coloides es superior a la reanimación con cristaloides.
B. En la reanimación de la paciente obstétrica con choque hemorrágico, el uso de líquidos debe hacerse con cristaloides en relación 3:1 con la pérdida sanguínea. En pacientes obstétricas con choque hemorrágico grado 4 es recomendable iniciar la reanimación con hemoderivados, glóbulos rojos y plasma fresco en relación 1:1. Y D. No existe ninguna prueba de laboratorio que haga predicción de la severidad del choque hemorrágico y la necesidad de transfusión. Les están preguntando por la respuesta que es verdadera, voten ya. ¿Por cuál de esas frases es verdadera? Voten ya. Ya votaron todo el mundo, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ver esta pregunta que... Bueno, muy bien. Entonces la respuesta que nosotros consideramos que la verdadera es la C. En pacientes con choque hemorrágico grado 4 desde el inicio, usted empieza a reanimar con glóbulos rojos y plasma fresco en relación 1:1, como concepto de transfusión masiva. Veo que el 28% de las personas contestaron que la B. Vamos a leerla bien. En la reanimación de la paciente obstétrica con choque hemorrágico, el uso de líquidos debe hacerse con cristaloides en relación 3:1 con la pérdida sanguínea. Esta pregunta es deliberada, y esta pregunta es a propósito porque el código rojo que se utiliza en Antioquia trae esto como un concepto que es real. Pero pensemos en lo siguiente: si usted le trae a una paciente con un choque hemorrágico en el que la pérdida sanguínea sea más o menos 3.000 centímetros cúbicos, la encuentran inconsciente en la habitación, tiene toda la volemia ahí en la camilla, se la llevan al quirófano, y usted estima que la pérdida sanguínea fue de 3.000 centímetros. Eso quiere decir que usted empieza a reanimar a esa paciente pensando en que le va a colocar 9 litros de cristaloides, ¿cierto? Y ustedes saben que eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, meto al paciente en coagulopatía dilucional. Entonces es muy importante que nosotros empezamos a utilizar cristaloides cuando hay choque hemorrágico 1, máximo grado 2, pero cuando hay exsanguinación completa, empezamos de una vez con hemoderivados, porque si usamos cristaloides, la probabilidad de hemodiluir al paciente es mucho más grande. ¿Listo? Bueno, pasar a la que sigue, por favor. Con respecto a la reanimación del choque hemorrágico en la paciente obstétrica, hay una aseveración falsa, o sea, las otras 3 son verdaderas. Paciente con choque hemorrágico severo, es prudente proponer el manejo perioperatorio con el concepto de control de daño. B. La histerectomía obstétrica periparto de emergencia se asocia con una pérdida sanguínea superior a 2.000 centímetros cúbicos. C. El nivel de fibrinógeno sanguíneo es un predictor de severidad del estado de choque y de la posibilidad de necesitar hemoderivados. D. En pacientes con atonía uterina y choque hemorrágico es mandatorio aplicar bolos a dosis máximas de oxitocina seguidos de dosis intramiometriales de oxitocina. ¿Cuál es la falsa? Voten ya. Listo. Ok. Bueno, entonces el 76% del auditorio dice que en pacientes con atonía uterina y choque hemorrágico es mandatorio aplicar bolos a dosis máximas de oxitocina y luego dosis intramiometriales. Esto es falso. Recuerden que, según el protocolo de la Guía Nacional, la utilización de oxitocina debe ser por vía intramuscular, porque cuando las guías nacionales son hechas, se piensa en todo el mundo, los que atienden partos en sitios institucionales o en donde no hay forma de canalizar una vena. O el análogo de colocar 10 unidades de oxitocina por vía intravenosa, utilizar primero 5 unidades, entre 3 y 5 unidades en bolo y luego las otras 5 en infusión. Pero no hay ninguna recomendación de utilizar oxitocina intramiometrial, y ustedes han visto que algunos de ustedes hacen eso. En atonías severas, colocando dosis intramiometriales intramusculares. Recuerden que la oxitocina es un medicamento que tiene efectos deleterios: vasodilatación, robo coronario, la posibilidad de enfermedad isquémica coronaria. Por lo tanto, las dosis supranormales de oxitóxicos no se deben utilizar, ¿ok? Bueno, dame la que sigue, por favor. Bueno, con respecto a la reanimación del choque hemorrágico en paciente obstétrica, solo una aseveración es falsa. El manejo quirúrgico de la atonía uterina debe instaurarse cuando la paciente no responde a la terapia médica más el masaje uterino. La utilización de balón de Bacri o taponamiento uterino con balón en manos expertas es una terapia efectiva en casi el 90% de los casos. Toda paciente con diagnóstico de acretismo placentario programada para cesárea debería ser llevada a colocación de balones de las arterias hipogástricas.
D. Como metas de reanimación, además de los protocolos de transfusión masiva, es importante evitar la hipotermia, la hipocalcemia y mejorar la perfusión de órganos. ¿Cuál de esas es falsa? Voten ya, por favor. Esto está fácil, ¿o no?